El aire dentro de la funeraria era pesado. Ese tipo de silencio que no viene del respeto, sino de la tensión. Yo estaba de pie frente al ataúd de Ricardo cuando escuché la voz de Patricia detrás de mí. Creo que ya hiciste suficiente espectáculo. No me giré de inmediato. Miré por última vez el rostro de mi esposo. Había pasado 40 años a su lado. 40 años que ahora parecían desaparecer en el murmullo frío de esa sala. Este es el funeral de mi padre, continuó Patricia con la voz baja pero cortante. No tu teatro. Finalmente me giré. Ella estaba a pocos pasos, vestida completamente de negro, los brazos cruzados, y la mirada llena de desprecio. Patricia, dije con calma, este no es el momento. Mauricio apareció a su lado. En realidad sí lo es. Miré alrededor. Algunos invitados fingían no escuchar. Otros observaban con curiosidad. Las familias ricas tienen una habilidad especial para mantener las discusiones en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos las escuchen. Papá fue muy generoso contigo, continuó Mauricio. Demasiado. La palabra quedó flotando en el aire. Viviste en su casa, usaste su apellido, y ahora vienes aquí como si fueras parte de esta familia. Respiré profundo. Soy su esposa. Patricia soltó una pequeña risa seca. Eso fue un error de mi padre. El silencio en la sala se volvió más denso. Así que, vamos a hacer esto simple, dijo ella. Después del funeral, te vas. No respondí. La miré a los ojos. Este no es tu lugar. Mauricio señaló discretamente la puerta. Puedes despedirte ahora. Sentí varias miradas sobre nosotros. Alguien en el fondo susurró algo, pero nadie intervino. Nadie nunca intervenía en esa familia. Volví a mirar el ataúd. Pensé en Ricardo, en su forma tranquila de observar todo, en las cosas que nunca decía delante de sus hijos, en la conversación que tuvimos apenas 2 semanas antes de su muerte. Cuando yo ya no esté, algunas cosas finalmente se van a aclarar. En ese momento no entendí a qué se refería. Pero ahora, algo en mi pecho me decía que esa frase iba a importar. Me incliné ligeramente hacia el ataúd. Adiós, Ricardo. Entonces Patricia habló de nuevo, esta vez lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Seguridad. 2 hombres del personal de la funeraria se acercaron. Esta mujer ya se estaba retirando, Mauricio añadió. No pertenece a la familia. Sentí como las miradas de la sala se clavaban en mí. Una mujer murmuró algo. Otra persona bajó la cabeza. Humillación pública, exactamente lo que Patricia quería. Señora, dijo uno de los empleados con incomodidad, si puede acompañarnos. Asentí lentamente. Tomé mi bolso. Caminé hacia la salida. Cada paso parecía resonar en el piso de mármol. Cuando estaba a punto de cruzar la puerta, escuché una voz detrás de mí. Un momento. Toda la sala se giró. El hombre que había hablado estaba de pie junto a la última fila de sillas. Traje gris oscuro. Maletín de cuero, el licenciado Andrés Valverde, abogado personal de Ricardo durante más de 20 años. Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Antes de que la señora Elena se retire, miró a Patricia y a Mauricio con calma profesional. Creo que hay algo que deberían escuchar. Patricia frunció el ceño. Esto no es el momento. El abogado abrió su maletín, sacó una carpeta. En realidad, fue exactamente para este momento que su padre dejó instrucciones. La sala quedó completamente en silencio. El señor Ricardo Santillán solicitó que su testamento fuera leído inmediatamente después de su funeral. Patricia se tensó. Eso se hará en el despacho del abogado, como siempre. Valverde la miró directamente. No. Luego abrió la carpeta. Su padre fue muy específico sobre eso. Mauricio dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? El abogado levantó la vista. Significa que la persona que ustedes acaban de echar de este funeral miró hacia mí. Es la única persona que debe estar presente cuando empiece la lectura. El silencio que siguió fue absoluto. Volví a entrar en la sala lentamente. Los empleados de la funeraria se hicieron a un lado sin decir nada.
Nadie quería quedar atrapado entre un abogado y una familia rica en medio de un testamento. Patricia fue la primera en reaccionar. Esto es ridículo, dijo con frialdad. Mi padre nunca habría pedido algo así. El licenciado Valverde cerró su maletín con calma. La instrucción está escrita en el documento original del testamento. Mauricio frunció el ceño. Entonces, léalo en su despacho, como siempre se hace. Eso también está especificado, respondió el abogado. Abrió la carpeta y leyó en voz alta. La lectura inicial del testamento deberá realizarse inmediatamente después de mi funeral, en presencia de mi esposa. La palabra esposa cayó como una piedra en el silencio de la sala. Los ojos de Patricia se clavaron en mí. Esto es absurdo. No, respondió Valverde con serenidad. Es legal. El murmullo entre los invitados empezó a crecer. Las familias adineradas siempre creen que sus secretos están protegidos por las paredes de sus casas. Pero un funeral es un lugar donde las verdades empiezan a escapar. Mi padre jamás permitiría un espectáculo como este, dijo Patricia. El abogado la miró unos segundos antes de responder. Su padre fue bastante claro. Mauricio respiró con impaciencia. ¿Qué parte del testamento piensa leer exactamente? Solo el inicio, las instrucciones principales. Patricia cruzó los brazos. Entonces, léalo rápido. Valverde asintió, pero antes de abrir la carpeta, me miró. Señora Elena, ¿prefiere sentarse? Por primera vez desde que comenzó todo sentí que alguien en esa sala me trataba con respeto. Estoy bien, respondí. Miré nuevamente el ataúd de Ricardo. Recordé la primera vez que lo conocí. Yo tenía 27 años. Él ya era un empresario exitoso, viudo, y con 2 hijos adolescentes que me miraban como si fuera una intrusa. Y en cierto modo lo era. Pero Ricardo nunca me hizo sentir así. Los niños tardarán en entender, me dijo una noche, muchos años atrás. Pero tú eres mi familia ahora. No sabía entonces cuánto tardarían en entender, ni que quizás nunca lo harían. Durante décadas soporté las miradas de Patricia, las frases cortantes de Mauricio, las reuniones familiares donde mi presencia parecía una molestia. Ricardo siempre intervenía cuando las cosas se volvían demasiado tensas. Pero la verdad es que sus hijos nunca me aceptaron. Para ellos, yo siempre fui la mujer que apareció después de la muerte de su madre. La mujer que ocupó un lugar que creían sagrado. ¿Vamos a empezar?, preguntó Patricia con impaciencia. Valverde abrió finalmente la carpeta. Pero antes de leer, dijo algo más. El señor Santillán dejó una nota adicional junto al testamento. Patricia suspiró. ¿Otra sorpresa? No exactamente. Solo una aclaración. El abogado miró la hoja durante unos segundos. Luego leyó. Si mis hijos intentan impedir que mi esposa esté presente durante la lectura del testamento... Mauricio levantó la cabeza. ¿Qué? Valverde continuó leyendo sin cambiar el tono. Quiero que quede registrado que esa reacción confirmará exactamente lo que sospeché durante muchos años. El silencio en la sala se volvió incómodo. Patricia se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? El abogado cerró la hoja. Significa que su padre sabía que este momento sería difícil. Miré el rostro de Patricia. Por primera vez había algo diferente allí. No solo enojo, también incertidumbre. Mauricio dio un paso adelante. Basta de rodeos. Lea el testamento. Valverde asintió. Pero antes de empezar, me miró una vez más. Esto apenas comienza. Sentí un escalofrío, porque de repente recordé otra conversación con Ricardo. Había sido meses antes de su muerte. Estábamos sentados en el jardín. El sol se estaba poniendo. Elena, me dijo, cuando yo ya no esté, algunas personas van a mostrar quiénes son realmente. No intentes detenerlo. Déjalos hablar. En ese momento pensé que se refería a discusiones familiares. No imaginé que había preparado algo mucho más grande. Valverde levantó la primera hoja del testamento. Vamos a comenzar. La sala quedó completamente en silencio. El abogado acomodó las hojas con calma. Ese pequeño gesto hizo que el silencio en la sala pareciera aún más pesado.
Todos estaban mirando. Patricia cruzó los brazos. Mauricio permanecía de pie junto a ella, como si estuviera preparado para interrumpir en cualquier momento. Valverde comenzó a leer. Yo, Ricardo Santillán, en pleno uso de mis facultades, declaro que este documento representa mi última voluntad. La frase era formal, fría, exactamente como suelen empezar los testamentos. Pero algo en la expresión del abogado me dijo que aquello no iba a terminar como Patricia esperaba. Durante muchos años he construido un patrimonio que sé que será motivo de discusión cuando yo ya no esté. Patricia soltó un pequeño suspiro. Papá siempre dramatizaba demasiado, murmuró. El abogado continuó leyendo. Por esa razón, quiero dejar algunas cosas claras antes de que se repartan mis bienes. Los invitados intercambiaron miradas. El ambiente había cambiado. Ya no era solo un funeral, era algo más cercano a un juicio. Primero quiero hablar de mi familia. Valverde levantó la vista un segundo. Mis hijos, Patricia y Mauricio. Patricia levantó la cabeza con orgullo. Mauricio apenas movió la expresión. Ambos han tenido una vida privilegiada. La frase parecía elogiosa, pero el abogado no cambió el tono. Les di educación, oportunidades y una posición dentro de mis empresas. Patricia asintió ligeramente, pero entonces llegó la siguiente línea. Sin embargo, durante muchos años, también observé algo que me decepcionó profundamente. La sala se quedó completamente inmóvil. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Valverde continuó leyendo. Observé cómo trataban a la mujer que fue mi compañera durante 40 años. Sentí como varias miradas se dirigían hacia mí. Elena Robles. El silencio era absoluto. Mi esposa. Patricia tensó la mandíbula. Papá no sabía lo que realmente pasaba, dijo en voz baja. Pero el abogado siguió leyendo. Durante décadas fingí no ver ciertas actitudes. No porque estuviera de acuerdo, sino porque esperaba que con el tiempo cambiaran. Mauricio dio un paso adelante. Esto es absurdo. Valverde no levantó la vista del documento. El tiempo demostró que estaba equivocado. El aire dentro de la sala parecía más denso. Los invitados ya no intentaban disimular. Todos escuchaban. Por esa razón, antes de hablar de dinero o propiedades, quiero dejar algo claro. El abogado hizo una pequeña pausa. Luego leyó la siguiente frase. Mi esposa Elena es la única persona que estuvo a mi lado sin interés alguno. Patricia soltó una risa breve. Eso es ridículo. Pero nadie más se rió. Valverde continuó. Cuando yo ya no esté, quiero que todos recuerden algo que mis hijos parecen haber olvidado. La voz del abogado seguía siendo tranquila, pero cada palabra parecía pesar más. La dignidad de una persona no se mide por el apellido que lleva, sino por la lealtad que demuestra. El silencio se volvió incómodo. Mauricio miró a Patricia. Esto no tiene nada que ver con el testamento. Tiene todo que ver, respondió Valverde sin levantar la vista. Luego continuó leyendo. Ahora sí. Procederé a explicar cómo se repartirán mis bienes. Patricia se enderezó. La confianza regresó a su rostro. Finalmente. Mauricio también parecía más relajado. Papá siempre decía que la empresa debía quedarse en la familia. El abogado pasó a la siguiente hoja. Mis propiedades, inversiones y participación empresarial. Hizo una pausa. Y levantó la mirada hacia mí. Serán administradas inicialmente por mi esposa. Patricia parpadeó. ¿Cómo? Valverde volvió a mirar el documento. Durante el primer año después de mi muerte. Mauricio dio un paso adelante. Eso no tiene sentido, pero el abogado siguió leyendo. Después de ese período, el reparto final será ejecutado según las instrucciones detalladas en la siguiente cláusula. Patricia estaba completamente rígida. Lea esa parte, exigió. Valverde asintió. Eso haré. Pasó a la última hoja de la sección y comenzó a leer. El abogado sostuvo la última hoja unos segundos antes de leer. No parecía un gesto dramático. Parecía más bien una pausa necesaria para asegurarse de que todos estuvieran escuchando.
Patricia ya no disimulaba su impaciencia. «Lea de una vez», dijo. Valverde asintió. En cuanto a la distribución definitiva de mi patrimonio, la sala entera estaba en silencio. Quiero que quede claro que tomé esta decisión después de muchos años de observar el comportamiento de mi familia. Mauricio resopló. Esto ya lo escuchamos. El abogado siguió leyendo. Mis hijos han tenido oportunidades que muchos jamás tendrán. Educación, recursos y un lugar dentro de mis empresas. Patricia murmuró algo por lo bajo, pero la frase siguiente cambió el ambiente de la sala. Sin embargo, la manera en que trataron a mi esposa durante décadas me obligó a reflexionar profundamente. Los ojos de Patricia se endurecieron. Esto es una manipulación, dijo. El abogado no reaccionó. Por esa razón, he decidido que el control total de mis empresas y propiedades será transferido a Elena Robles. Durante un segundo nadie se movió. Ni siquiera el aire parecía moverse en la sala. ¿Qué? Dijo Patricia. Valverde repitió la frase con calma. Transferido a Elena Robles. Mauricio dio un paso adelante. Eso no puede ser legal. Lo es, respondió el abogado. Patricia comenzó a reír. Pero no era una risa natural. Era la risa de alguien que cree que algo es demasiado absurdo para ser real. Mi padre jamás dejaría todo a alguien que ni siquiera es parte de esta familia. El abogado levantó ligeramente una ceja. La señora Elena es su esposa legal. Eso fue un error. La frase salió de Patricia con más fuerza de la que pretendía. Varias personas en la sala se miraron incómodas. Valverde volvió al documento. Quiero dejar claro que esta decisión no es impulsiva. Durante años, observé cómo Elena fue tratada con desprecio por mis propios hijos. Sentí una presión extraña en el pecho. No esperaba escuchar esas palabras. No de Ricardo, no de esa manera. El abogado continuó. Ella nunca respondió con la misma hostilidad. Nunca intentó dividir a la familia. Nunca exigió nada. Mauricio apretó los dientes. Esto es una locura. Valverde levantó la vista. No. Es un testamento. Patricia estaba completamente pálida. Esto no se va a quedar así. Lo vamos a impugnar. Hagan lo que crean necesario, respondió el abogado con calma. Luego volvió a leer. Mis hijos recibirán una asignación económica específica, suficiente para mantener el nivel de vida al que están acostumbrados. Mauricio frunció el ceño. ¿Asignación? Valverde asintió. Pero no tendrán control sobre mis empresas ni sobre el patrimonio principal. La sala estaba completamente inmóvil. Patricia parecía incapaz de hablar. Finalmente logró decir, Esto es una manipulación de ella, y me señaló directamente. Lo convenciste. Le llenaste la cabeza. Valverde cerró la carpeta. Su padre firmó este documento hace 2 años, en presencia de un notario y de 2 testigos. Mauricio miró a su hermana. ¿Papá hablaba en serio? Nadie respondió. Patricia dio un paso hacia el abogado. Esto no va a pasar. Valverde guardó lentamente los papeles. Ya pasó. El silencio volvió a cubrir la sala, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la humillación. Era el silencio de una verdad que acababa de caer sobre todos. Patricia tardó varios segundos en reaccionar. Parecía que su mente estaba intentando entender lo que acababa de escuchar. Luego dio un paso hacia el abogado. Mi padre jamás habría hecho algo así. Valverde cerró el testamento con calma. Lo hizo. Mauricio estaba completamente rígido. Esto no es una decisión racional. Mi padre siempre dijo que la empresa debía quedarse en la familia. El abogado inclinó ligeramente la cabeza. La empresa sí se queda en la familia. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Valverde me miró. Significa que la señora Elena es su familia. La frase cayó en la sala con un peso imposible de ignorar. Patricia comenzó a caminar de un lado a otro. Esto es una manipulación. Ella lo convenció. Ella siempre quiso esto. Por primera vez hablé. Nunca pedí nada.
Patricia me miró con furia. Claro que sí. Viviste en su casa durante 40 años. Usaste su dinero. Usaste su apellido. Respiré lentamente. También fui su esposa durante 40 años. El silencio volvió. Mauricio miró al abogado. Esto no termina aquí. Vamos a impugnar el testamento. Valverde asintió. Están en su derecho. Luego abrió nuevamente el maletín. Pero antes de que tomen esa decisión, sacó un sobre. Su padre dejó algo más. Patricia frunció el ceño. ¿Otra sorpresa? Una carta. La palabra hizo que varias personas en la sala se inclinaran ligeramente hacia adelante. El abogado sostuvo el sobre. Indicó que debía leerla después de anunciar la distribución del patrimonio. Patricia cruzó los brazos. Entonces léala. Valverde abrió el sobre lentamente, sacó una hoja y comenzó a leer. Si estás escuchando esta carta, significa que ya no estoy aquí. La voz del abogado era tranquila, pero las palabras de Ricardo parecían llenar toda la sala. Durante muchos años intenté mantener la paz en esta familia. Quizás ese fue mi error. Patricia apretó los labios. Permití cosas que no debí permitir. Especialmente la forma en que trataron a Elena. Sentí un nudo en la garganta. Nunca había escuchado a Ricardo hablar así, ni siquiera en privado. Ella nunca respondió con la misma dureza. Nunca intentó separarme de ustedes. Pero ustedes sí intentaron separarme de ella. Mauricio bajó la mirada. El abogado continuó. Tomé esta decisión porque la lealtad es algo que siempre valoré más que el apellido. La sala estaba completamente inmóvil. Mis hijos ya tienen todo lo necesario para vivir bien. Pero Elena fue la única persona que estuvo a mi lado sin esperar nada. Valverde hizo una pausa. Luego leyó la última frase. Si alguna vez dudan de esta decisión, recuerden cómo la trataron hoy. El silencio fue absoluto. Durante varios segundos nadie dijo nada. El silencio en la funeraria era tan profundo que se podía escuchar el leve zumbido de las luces del techo. Patricia fue la primera en reaccionar. Esto no cambia nada. Pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Mauricio tampoco parecía tan convencido como antes. Miró al abogado. Esto no puede ser definitivo. Valverde guardó la carta en el sobre. Lo es. El testamento fue firmado ante notario y registrado legalmente. Patricia respiró con fuerza. Vamos a impugnarlo. Vamos a demostrar que ella manipuló a mi padre. El abogado negó con la cabeza. No hay evidencia de eso. De hecho, hizo una pequeña pausa. La única evidencia presentada hoy es la carta del señor Santillán. Patricia volvió a mirarme, pero ahora había algo diferente en su expresión. No era desprecio, era algo más cercano a incomodidad. Tal vez, porque por primera vez en muchos años, las palabras de su padre estaban siendo escuchadas por todos. Mauricio suspiró. Vámonos. Patricia dudó unos segundos. Luego giró hacia la salida. Pasó junto a mí sin mirarme. Los invitados comenzaron a moverse lentamente. El murmullo regresó a la sala. Pero ahora ya no era el murmullo incómodo del principio. Era el sonido de una historia que acababa de cambiar de dirección. El abogado cerró su maletín. Elena, dijo con respeto, lamento que haya tenido que pasar por esto. Negué suavemente. Miré una vez más el ataúd de Ricardo. No. Creo que él sabía exactamente cómo terminaría este momento. Valverde asintió. Era un hombre muy previsor. Me quedé unos segundos frente al ataúd. Las flores, las luces suaves, la quietud final de la sala. Gracias, Ricardo, susurré. Luego tomé mi bolso y caminé hacia la salida. Esta vez nadie intentó detenerme, nadie intentó echarme, porque todos en esa sala sabían algo que Patricia había intentado negar durante años, que la mujer a la que habían intentado humillar era la única persona que Ricardo había decidido proteger hasta el final. Y a veces, la última palabra de una persona dice más que toda una vida de discusiones.